Hay momentos en que todo parece normal, pero algo no encaja. Entras en una habitación, saludas con cortesía, sonríes y sin embargo tu cuerpo se tensa. El aire se vuelve pesado. Sientes una incomodidad que no sabes explicar. No hay palabras agresivas, no hay gritos, pero hay algo, una energía densa, invisible, que parece contaminarlo todo. Esa es la primera señal. Antes de que tu mente racional entienda lo que está pasando, tu intuición ya lo percibió, porque el cuerpo y el inconsciente no se dejan engañar. Ellos sienten lo que las palabras ocultan. Muchos de nosotros crecimos ignorando estas señales. Aprendimos a ser razonables, a justificar al otro, a dudar de nuestra percepción. Pero esa sensación, ese nudo en el estómago, ese cansancio que aparece sin causa, es real. Es la sabiduría de tu psique advirtiéndote: aquí hay algo que no está bien para ti. Personas emocionalmente destructivas no siempre gritan ni golpean. A veces sonríen, ayudan, te hacen dudar de ti mismo. Son sutiles, encantadoras y profundamente invasivas. Este video no es sobre juzgar a los demás. Es sobre cómo proteger lo más sagrado, tu paz interior. Con la guía de Carl Jung, vamos a recorrer una ruta profunda para comprender cómo las heridas, la sombra, las proyecciones y la conciencia pueden transformar nuestra relación con lo tóxico, no para escapar, sino para trascenderlo, porque mantener la calma no es huir, es despertar. Heridas invisibles y la formación de la sombra. Mucho antes de encontrarnos con personas tóxicas, ya habitaban en nosotros ciertas heridas silenciosas, cicatrices emocionales que no se ven, pero que moldean nuestra forma de vincularnos. La crítica constante, la humillación velada, la indiferencia de quienes debieron cuidarnos, todo eso va dejando marcas, y esas marcas, si no se integran, se convierten en la base de la sombra. Carl Jung llamó sombra a esa parte inconsciente de nosotros que contiene lo que reprimimos, negamos o no pudimos ser. Es el lugar donde escondimos la rabia que no nos dejaron expresar, la tristeza que nos pidieron disimular, la dignidad que fue sofocada por miedo a perder amor. Cuando no reconocemos esas heridas, buscamos inconscientemente recrear las mismas dinámicas. Nos atraen relaciones donde somos minimizados, ignorados, o donde sentimos que debemos ganarnos el derecho a existir. No porque lo merezcamos, sino porque en algún lugar de nuestra historia eso se volvió familiar. La sombra personal no es el lado malo de uno mismo, es simplemente la parte olvidada. Y cuando no la vemos, se manifiesta a través de patrones automáticos: sumisión excesiva, necesidad de agradar, miedo a poner límites, o incluso una rabia contenida que explota en el momento menos esperado. Al encontrarnos con personas emocionalmente destructivas, muchas veces no reaccionamos con fuerza, sino con obediencia, culpa o silencio, porque algo dentro de nosotros ya aprendió a no pelear. Pero eso no es debilidad, es historia no sanada. La clave no está en pelear contra el otro, sino en iluminar lo que en nosotros aún busca reparación, porque cuanto más reconocemos nuestra sombra, menos nos domina. Y cuanto más la integramos, más difícil es que alguien externo robe nuestra paz. La sombra no es enemiga, es la parte de ti que espera ser mirada con compasión y fuerza. Y cuando lo haces, algo cambia profundamente. Ya no necesitas protección externa. Empiezas a convertirte en tu propio refugio. Proyecciones y espejos, el juego inconsciente de las relaciones. ¿Por qué ciertas personas nos afectan tan profundamente? ¿Por qué ante una crítica, una actitud pasivo-agresiva o una simple mirada, algo se activa dentro de nosotros como si fuera una vieja herida? Jung explicó que muchas veces no reaccionamos al otro por lo que es, sino por lo que proyectamos en él. Proyectar es atribuir a los demás lo que no aceptamos, no reconocemos o no hemos trabajado dentro de nosotros mismos. Cuando decimos esa persona es manipuladora, a veces es verdad, pero otras veces también puede ser un reflejo de nuestra propia dificultad para ser directos. Cuando sentimos que alguien nos ignora,
Puede ser que estemos experimentando, sin darnos cuenta, el eco de nuestra propia autonegación. Y lo mismo ocurre al revés. Muchas personas proyectan en nosotros su sombra. Nos ven como amenaza, como débiles, como inferiores o como superiores. No por quienes somos, sino porque activamos en ellas algo no resuelto. Este juego de espejos puede volverse una danza tóxica. Uno acusa, el otro se defiende, uno se victimiza, el otro reacciona. Ambos se pierden en una batalla que no tiene que ver solo con el presente, sino con heridas antiguas buscando expresión. Comprender las proyecciones no es justificar el maltrato, es recuperar el poder, porque cuando dejamos de caer en el reflejo emocional del otro, ganamos libertad interior. Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Esta frase no invita a la sumisión, sino a la conciencia, a preguntarte, ¿qué parte de mí se activa con esta persona? ¿Qué me muestra de mi historia, de mis límites, de mis miedos? Cuando ves la proyección, puedes retirarla. Cuando ves el espejo, puedes dejar de luchar contra él, y entonces empieza el verdadero cambio. Ya no reaccionas, eliges. Este es el inicio del fin del ciclo tóxico, porque el otro solo tiene poder sobre ti si tú estás inconsciente de lo que cargas. Pero cuando enciendes la luz interna, las sombras ajenas ya no te confunden. La paz interior no se logra evitando a todos. Se alcanza cuando comprendes qué es tuyo, qué es del otro, y eliges no entrar más en la danza del inconsciente. El autorrespeto como escudo psíquico. En una relación tóxica, no siempre te gritan. A veces te interrumpen con sutileza, desacreditan tus emociones con una sonrisa o te manipulan desde la culpa disfrazada de afecto. Y sin darte cuenta, empiezas a dudar de ti, a ceder, a silenciar tu intuición. No porque seas débil, sino porque en algún punto olvidaste algo esencial, el autorrespeto. Jung hablaba del self como el centro profundo de nuestro ser. No es el ego, que busca aprobación, es la totalidad de lo que somos, incluyendo nuestras luces y sombras, nuestras contradicciones y nuestra verdad más íntima. Respetarte es serle fiel a ese centro. Es no traicionarte por agradar, no callarte por miedo, no encogerte para que el otro no se sienta pequeño. El autorrespeto no grita, no necesita imponerse. Es esa presencia interna que dice, esto no me hace bien, y actúa en consecuencia. Es la voz que no se pierde en el juego del otro, porque está anclada en su propia verdad. Quien se respeta se protege, no con muros de frialdad, sino con la dignidad serena de quien sabe lo que merece. Y eso desarma al manipulador, porque su poder se alimenta de tu duda, de tu necesidad de aprobación, de tu miedo a estar solo. Cuando fortaleces tu autorrespeto, algo profundo cambia. Ya no necesitas explicarte tanto, no te sientes culpable por decir no. Empiezas a elegir con quién compartes tu energía, no desde el miedo, sino desde el merecimiento. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto revolucionario, porque muchas personas fueron criadas para servir, ceder, agradar, sobrevivir emocionalmente en ambientes donde no había espacio para ser uno mismo. Respetarte, entonces, es sanar generaciones de silencio. Es declarar que tu paz interior vale más que cualquier vínculo que la destruya. Jung dijo, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar tu valor, tu necesidad de límites, tu derecho a la tranquilidad, transforma toda tu vida. No necesitas que el otro cambie. Necesitas recuperar el respeto hacia ti mismo. Porque cuando lo haces, tu energía cambia, tu voz cambia. Y el mundo que tolerabas simplemente deja de tener espacio dentro de ti. Los límites invisibles, la piel del alma. Así como la piel protege nuestro cuerpo del mundo exterior, también existe una piel psíquica, invisible, pero vital. Es la frontera sutil que separa lo que somos de lo que no somos, lo que permitimos de lo que no aceptamos, lo que dejamos entrar y lo que decidimos mantener fuera. Muchas personas crecieron sin aprender a sentir esta piel.
Fueron invadidas emocionalmente, manipuladas, ignoradas o sobreprotegidas. Aprendieron a adaptarse, a absorber el dolor ajeno, a priorizar la armonía externa por encima de su verdad interna. Y con el tiempo, se desconectaron de sus propios límites. Pero sin límites, el alma se desgasta. Un límite no es un muro, es un acto de claridad. Es reconocer que tu energía es finita, que tus emociones son sagradas, que tu paz no está en venta. Es decir, hasta aquí, sin odio, sin necesidad de justificarse, sin miedo al conflicto. Jung no habló de límites en términos modernos, pero toda su obra apunta a una verdad esencial. Sin diferenciación, no hay individuación. Para ser tú mismo, necesitas separarte simbólicamente de aquello que te anula. El problema con las personas tóxicas es que no respetan esa separación. Invaden, absorben, traspasan, y si no estás consciente de tus bordes, te desdibujas, te agotas intentando complacer o justificarte, y pierdes contacto con tu centro. Establecer límites invisibles es un arte. No se trata solo de palabras, sino de presencia. Cuando sabes quién eres y lo que vales, tu energía comunica sin gritar. Tu silencio pone orden. Tu coherencia disuelve la manipulación. Y sí, al principio duele, porque poner límites puede significar decepcionar, perder vínculos o enfrentar viejas culpas. Pero es un dolor que libera, que cura, que construye. Los límites no son rechazo, son respeto. Son la forma en que el alma dice, aquí me cuido, aquí me reconozco. Y cuando aprendes a sentir esa piel psíquica, ya no necesitas defenderte tanto, porque estás presente, porque estás claro, porque estás en ti. Recuerda, quien no honra sus propios límites, termina viviendo la vida de los demás. Pero quien los establece con amor, comienza a vivir en paz consigo mismo. El arte de la observación consciente. Una palabra, un gesto, una crítica disfrazada de consejo, y de pronto, algo se enciende dentro de ti. Te tensas, quieres responder, defenderte, huir. Es como si un botón invisible hubiera sido presionado, y es ahí donde comienza la verdadera práctica. No reaccionar, sino observar. La observación consciente es el arte de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese pequeño instante donde puedes elegir cómo actuar en lugar de repetir el viejo patrón. Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y muchas veces, nuestro destino parece ser caer una y otra vez en el mismo tipo de conflicto, con las mismas emociones desbordadas, los mismos arrepentimientos. Pero no es el destino, es el inconsciente tomando el control. Observar es interrumpir ese automatismo, es darte cuenta de lo que sientes sin convertirlo en acción inmediata. Es respirar antes de contestar. Es notar la herida que se abre antes de dejar que hable por ti. No necesitas convertirte en un maestro zen, solo empezar por pequeños gestos, una pausa, una exhalación, un déjame pensarlo. Eso basta para que el impulso pierda fuerza y la conciencia tome el mando. Las personas emocionalmente destructivas muchas veces buscan una reacción, porque desde la reacción pueden manipular, controlar o hacerte sentir culpable. Pero cuando no reaccionas, cuando observas, algo se rompe. El juego pierde sentido. Este espacio de observación no es indiferencia, es presencia elevada. Es cuidar de ti sin perderte en la emoción del otro. Es ver lo que ocurre sin dejar que eso te devore. Practicar la observación consciente es fortalecer tu centro. No necesitas responder todo. No necesitas explicar todo. A veces, basta con mirar y dejar pasar. Eso no es debilidad. Es fuerza en su forma más elegante. Con el tiempo descubres que la verdadera libertad no está en controlar al otro, sino en no dejarte arrastrar por él. Y ahí, en medio del caos, surge un silencio nuevo. Un silencio que no es vacío, sino claridad. Y desde esa claridad, puedes elegir de nuevo, sin culpa, sin miedo, desde la paz. El niño herido y el proceso de sanación interior. Dentro de cada adulto herido, vive un niño que aún espera ser visto.
No importa cuántos años tengas, ni cuántas responsabilidades cargues. Si ese niño no ha sido escuchado, gritará en forma de ansiedad, necesidad de aprobación, miedo al abandono o dependencia emocional. Carl Jung reconocía en el arquetipo del niño una fuerza psíquica profunda. Representa tanto nuestra vulnerabilidad original como nuestra capacidad de renovación y transformación. Pero cuando ese niño ha sido ignorado, rechazado o condicionado para sobrevivir, se convierte en una fuente constante de dolor. ¿Y qué tiene que ver esto con personas tóxicas? Mucho. Ese niño herido muchas veces busca en otros lo que no recibió: amor incondicional, validación, seguridad. Y cuando encuentra a alguien que lo hace sentir especial al principio, aunque después lo manipule, lo humille o lo minimice, no se aleja, se aferra, porque teme perder lo poco que siente que tiene. Por eso sanar no es solo entender al otro, es abrazar a ese niño dentro de ti y decirle: ya no necesitas mendigar amor, estoy aquí, te veo, te cuido. El adulto interior es quien puede tomar el mando con firmeza y ternura. Es esa parte de ti que aprende a poner límites, que ya no necesita ser perfecto para merecer, que deja de idealizar a quien no lo respeta. El proceso de sanación comienza cuando dejas de esperar que el mundo repare tus heridas y decides hacerlo tú. Eso no significa culpar a tus padres ni revivir el pasado eternamente. Significa reconocer que gran parte de tu dolor actual se activa porque una parte antigua de ti no ha sido integrada. Y cuando comienzas a cuidar a ese niño con amor, con palabras internas nuevas, con actos de respeto hacia ti mismo, la energía cambia. Ya no te enganchas igual. Ya no necesitas tanto del otro, porque has empezado a construir un hogar dentro de ti. Jung decía que no hay despertar de conciencia sin dolor, pero también enseñó que en ese dolor hay potencia, porque la herida, cuando se sana, se transforma en puerta, y cruzar esa puerta es elegirte, no desde el ego, sino desde la compasión más profunda, la de quien ha visto su dolor, y aún así decide amarse, transformar la sombra en sabiduría. La sombra no es tu enemiga, no es algo que debas eliminar, ocultar o rechazar. Es parte de ti. Es todo aquello que fuiste obligado a negar para sobrevivir emocionalmente. Tu rabia legítima, tu necesidad de control, tu miedo a ser rechazado, tu poder mal entendido. Jung fue claro: la sombra no es el mal, sino lo no reconocido. Y mientras permanezca inconsciente, actuará en tu vida como fuerza oculta, saboteando relaciones, generando reacciones desproporcionadas y haciéndote repetir ciclos sin entender por qué. Pero aquí está la clave: la sombra que se ilumina se convierte en sabiduría. Cuando dejas de pelear con tus emociones indeseables y comienzas a escucharlas, algo profundo ocurre. Descubres que detrás de la rabia hay dignidad pisoteada, que detrás del miedo hay un deseo de protegerte, que detrás del impulso de controlar hay un anhelo desesperado de seguridad. Y cuando reconoces eso, te haces responsable. Ya no esperas que el otro cambie para sentirte en paz. Tomas tus partes rechazadas, las miras con honestidad y les das un nuevo lugar en tu interior. Este acto de integración es liberador. Por ejemplo, si siempre fuiste el fuerte, tal vez has reprimido tu sensibilidad. Si siempre fuiste el bueno, tal vez has enterrado tu capacidad de decir no. Y eso, en una relación tóxica, te vuelve vulnerable. Pero cuando recuperas esas partes, te vuelves completo. Y desde esa totalidad, ya no reaccionas desde la carencia, actúas desde la elección. Transformar la sombra no es un evento, es un proceso. Requiere valor, requiere presencia, pero te da algo inmenso a cambio: autenticidad. Y una persona auténtica es difícil de manipular, porque ya no necesita encajar en moldes ajenos, ya no teme incomodar si eso significa ser fiel a sí misma. Jung lo expresó con belleza: prefiero ser completo que bueno. Y ser completo implica aceptar la contradicción, el instinto, la vulnerabilidad y el poder.
Cuando haces las paces con tu sombra, tu energía cambia. Ya no te defines por tu herida, sino por tu integridad. Y esa integridad se convierte en una brújula silenciosa que te guía incluso en medio de relaciones difíciles. La sombra, entonces, deja de arrastrarte y comienza a iluminar tu camino. Aceptación radical y liberación del conflicto inútil. Hay una batalla silenciosa que muchas personas libran día tras día. Intentar cambiar a quienes no quieren cambiar. Buscar comprensión donde no hay apertura. Forzar armonía donde solo hay manipulación. Esperar justicia emocional de quien no sabe o no quiere darla. Y esa lucha, aunque parezca noble, desgasta el alma. Jung habló de un principio poderoso, la enantiodromía. Es el movimiento por el cual todo extremo, llevado al límite, se convierte en su opuesto. El control excesivo genera caos, el deseo obsesivo de amor termina en soledad, y el conflicto constante, tarde o temprano, revela el vacío que lo sustenta. Aceptar radicalmente no es rendirse ni resignarse, es ver con claridad. Es reconocer al otro tal como es, sin maquillarlo con esperanza ni idealización. Es dejar de negociar con lo imposible y liberar tu energía de una guerra que no te pertenece. Aceptar no significa permitir el abuso, significa dejar de pelear contra la realidad. Porque solo cuando aceptas lo que es, puedes elegir qué hacer con ello, alejarte, protegerte, redefinir tu vínculo o simplemente soltar la expectativa. El problema no es el otro. Es la resistencia interna que insiste en que debería ser diferente. Y en esa resistencia es donde más sufrimos. La aceptación radical es una forma profunda de libertad. Te devuelve a ti. Te saca del rol de salvador, de víctima, de juez. Te recuerda que no estás aquí para cambiar a nadie, sino para transformarte a ti mismo. Cuando aceptas, algo se relaja por dentro. Ya no necesitas tener la última palabra. Ya no esperas disculpas imposibles. Ya no reaccionas a cada provocación, porque entiendes que la paz no se encuentra en el otro, sino en tu decisión de dejar de luchar. Jung decía, todo depende de cómo miramos las cosas y no de cómo son en sí mismas. Esa mirada puede ser la diferencia entre vivir en guerra o en serenidad. Y cuando sueltas la necesidad de controlar, algo hermoso ocurre. Te abres al presente, te ocupas de ti, recuperas tu energía y descubres que no necesitas ganarle a nadie para sentirte en paz. Porque la verdadera victoria no es dominar al otro, es liberarte del juego. Hay un tipo de paz que no es pasiva ni ingenua. No es esa calma superficial que se obtiene evitando conflictos o callando verdades. Es una serenidad profunda, forjada en el fuego de las propias sombras, de las heridas miradas, de los límites colocados con amor. Esa es la verdadera fuerza. Muchos creen que ser fuerte es resistir, aguantar, imponerse. Pero la fuerza más elevada no es la que se endurece, es la que se enraiza. Es la que puede mantenerse en equilibrio, aun cuando alrededor todo se tambalea. La paz interior no se hereda ni se improvisa, se construye. Se cultiva a través del autoconocimiento, de la valentía de mirar hacia adentro, de la honestidad de reconocer lo que ya no se puede sostener. A lo largo de este camino, guiado por la psicología profunda de Jung, hemos visto que protegerse de personas tóxicas no es solo un acto externo, es una transformación interna, es dejar de buscar validación en quien no puede darla. Es dejar de huir de uno mismo a través del conflicto con el otro. Es elegir la serenidad, no como fuga, sino como posición existencial. Porque cuando reconoces tus heridas y las abrazas, cuando integras tu sombra en lugar de reprimirla, cuando dejas de proyectar y asumes tu parte, algo cambia para siempre. Dejas de vibrar en la frecuencia del caos y desde ese nuevo lugar las relaciones también cambian. Algunas se alejan, otras se transforman y muchas veces es la soledad la que te acompaña un tiempo. Pero no es vacío, es reconstrucción. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino de volver a ser uno mismo, más allá de máscaras, roles
y condicionamientos, y quien se ha encontrado a sí mismo ya no negocia su paz por migajas de afecto. La serenidad, entonces, se convierte en un estado activo de conciencia. No es que nada te afecte, es que nada te arrastra. No es que el mundo deje de ser ruidoso, es que tú aprendes a escuchar desde otro lugar. Y en ese silencio nuevo aparece algo sagrado, tú, íntegro, presente, libre, porque al final no se trata de luchar contra el mundo, se trata de volver a ti, y desde ahí vivir en paz, con toda tu alma,